Yo pensaba que el amor de un padre era inquebrantable, como las murallas de Lugo que resisten siglos de vientos gallegos. Hasta que, a los 17, mi propio padre me rompió la espalda con una barra de hierro porque me pilló besando a un chico en el río Miño. Y ahora, 18 años después, estoy aquí, postrado en una cama de hospital, rogando por el dinero que él me debe para no morir ahogado en mi propia sangre. Aquella noche, el agua del Miño lamía mis pies como un secreto que ya no podía guardar. Manuel, mi padre, no gritó al principio, solo jadeó, con los ojos inyectados en rabia contenida, como si mi beso fuera una traición a la sangre que compartíamos. Eres una vergüenza para esta familia, Carlos, me escupió, antes de que el primer golpe cayera y el mundo se volviera un borrón de dolor y oscuridad. No fue un accidente. Fue una sentencia. Y en Lugo, donde las catedrales susurran absoluciones que nadie cree, yo aprendí que el perdón es solo para los que caminan erguidos. Me llamo Carlos, y si alguna vez has sentido que tu cuerpo es una prisión que no elegiste, sabrás de qué hablo. Nací en Lugo, en esa Galicia de nieblas que se pegan a la piel como remordimientos, donde las murallas romanas rodean la ciudad como brazos protectores que, irónicamente, nunca me abrazaron cuando más lo necesitaba. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. De un cáncer que se comió sus pulmones como si el humo de los cigarrillos de mi padre la hubiera envenenado desde dentro. Desde entonces, Manuel, mi padre, el hombre de manos callosas por años de labrar campos ajenos, se convirtió en todo, padre, madre, juez y verdugo. Éramos pobres, pero no miserables. Vivíamos en un piso viejo en el casco antiguo, con vistas a la Plaza Mayor, donde los ancianos jugaban a la brisca y murmuraban sobre los turistas que venían a fotografiar las murallas como si fueran reliquias de un pasado glorioso. Manuel trabajaba de jornalero en las fincas de las afueras, y yo, desde niño, lo ayudaba, cargando sacos de patatas, reparando cercas bajo la lluvia que calaba hasta los huesos. Un hombre de verdad no se queja, Carlos, me repetía él, con esa voz ronca que olía a vino tinto y a tabaco negro. Yo asentía, porque en Lugo, cuestionar a tu padre es como desafiar al obispo en misa dominical, un pecado que te marca para siempre. Pero yo no era como los otros chicos. A los 13, mientras mis amigos hablaban de tetas y de conquistar a las chicas del instituto, yo me perdía mirando los hombros anchos de Javier, el capitán del equipo de fútbol. Sus risas en el vestuario me aceleraban el pulso, y por las noches, en la cama que crujía bajo mi peso inquieto, imaginaba sus manos sobre mí, ásperas pero tiernas, como el roce de la hierba húmeda en los prados del Miño. Lo ocultaba todo, claro. En Lugo, ser gay no es solo un secreto, es una maldición que te pudre por dentro si la dejas salir. La iglesia local predicaba contra el pecado nefando, y los chismes corrían más rápido que el río en crecida. Mi padre, devoto a su manera, cruces en las paredes, promesas a la Virgen en las fiestas, me había inculcado que el amor verdadero era el que engendraba hijos, no el que te hacía arrodillarte ante otro hombre. A los 16, conocí a Diego. Era un chico de A Coruña que había venido a Lugo por un intercambio escolar, con ojos verdes como el mar Cantábrico y una sonrisa que desarmaba mis defensas. Nos encontramos en la biblioteca municipal, entre estanterías polvorientas llenas de libros sobre la Reconquista que nadie leía. Él me prestó un poemario de Lorca, el poeta que mataron por ser como nosotros, me dijo en un susurro, y yo, temblando, le confesé que me gustaba cómo olía su cuello después de correr bajo la lluvia. Empezamos a vernos a escondidas, besos robados en el parque de la Alameda, caricias urgentes detrás de la muralla, donde las piedras centenarias guardaban nuestros suspiros como confesiones mudas. Diego me hacía sentir vivo, no como el hijo sumiso que Manuel quería moldear a golpes de disciplina y silencio. Pero el amor, en Lugo, es un lujo que no todos pueden permitirse. Manuel empezó a sospechar. Notaba mis ausencias, las manchas de barro en la ropa que no explicaban las mentiras sobre estudiar con amigos. ¿Estás cambiado, Carlos? ¿Qué te pasa?, me preguntaba, con los ojos entrecerrados como un lobo olfateando presa. Yo mentía, tragándome las palabras que ardían en mi garganta, porque sabía que la verdad sería mi fin. Y entonces llegó esa noche de julio, calurosa como un infierno gallego, cuando el Miño bajaba manso y el cielo estaba tachonado de estrellas indiferentes. Diego y yo habíamos quedado en el puente romano, donde el agua susurraba promesas de eternidad. Nos besamos con hambre, sus manos en mi cintura, mi espalda contra el pretil de piedra fría. No oí los pasos de Manuel hasta que fue demasiado tarde.
Él había salido a buscarme, alertado por un vecino chismoso que nos vio entrar en el parque. «Hijo de puta», rugió, y el mundo se inclinó. La barra de hierro que usaba para atar las bestias en la finca silbó en el aire y se estrelló contra mi espalda con un crujido que aún resuena en mis pesadillas. Caí al suelo, el río lamiendo mis dedos inertes, mientras Diego huía aterrorizado y Manuel me escupía: «Esto es por manchar el nombre de tu madre. Por ser un maricón asqueroso». Desperté en el hospital de Lugo 3 días después, con la médula espinal hecha trizas en la zona lumbar. Parapléjico de por vida, me dijeron los médicos, con voces suaves que no suavizaban el veredicto. Manuel no vino a verme al principio. Envió a una tía lejana con un ramo de flores marchitas y una nota: «Ora por tu salvación, hijo. Dios perdona a los arrepentidos». Yo arranqué los pétalos uno a uno, imaginando que eran sus mentiras deshojándose. La policía investigó, por supuesto. En Lugo, un padre que deja a su hijo en silla de ruedas no pasa desapercibido. Pero Manuel lloró en el juicio, habló de un arrebato de ira por el honor familiar, juró que me amaba y que todo fue un error. El juez, un hombre de bigote gris y crucifijo al cuello, lo condenó a 2 años de prisión suspendidos y a pagar una indemnización ridícula que nunca llegó. «Es tu padre, Carlos. La sangre no se lava con tinta», me dijo mi abogado, como si eso justificara el infierno que me había legado. Salí del hospital en una silla de ruedas que chirriaba como mis nervios expuestos. Manuel me recogió, con la cara demacrada y los ojos hundidos, y me llevó a casa en su viejo Seat destartalado. «Todo quedará atrás, hijo. Seremos hombres de nuevo», murmuró, mientras empujaba la silla por las rampas improvisadas que había instalado en el piso. Pero yo sabía que nada quedaría atrás. Cada escalón que no podía subir era un recordatorio de su odio, y cada mirada suya, cargada de culpa fingida, era una cadena más en mi prisión. Los años siguientes fueron un limbo de rutina asfixiante. Manuel se jubiló temprano, con una pensión raquítica que estirábamos como chicle viejo. Yo estudié en casa, saqué un título en historia por correspondencia, y empecé a dar clases online a niños de Lugo que me veían como un profesor exótico, no como el inválido que era. Por las noches, cuando el padre roncaba en la sala contigua, yo leía a Lorca en secreto, trazando con los dedos las líneas sobre el amor prohibido, y soñaba con Diego, que había desaparecido sin una carta de despedida. Manuel intentaba compensar, me compraba libros, me llevaba a misa en la catedral, donde el incienso me ahogaba como sus expectativas. «Reza, Carlos. Dios te curará si te arrepientes», insistía, arrodillándose a mi lado con las manos juntas como si mi parálisis fuera un castigo divino por mi pecado. Pero el resentimiento crecía en mí como hiedra en las murallas, silencioso, tenaz, asfixiante. Lo odiaba por lo que hizo, pero más aún por fingir que podía borrarlo con oraciones y cenas familiares inventadas. Y en el fondo, una parte de mí, esa parte rota que aún anhelaba su aprobación, lo perdonaba cada amanecer. Porque en Lugo, la familia es lo único que te queda cuando el mundo te da la espalda. Un día, mientras rebuscaba en el desván por unas cajas de fotos de mi madre, encontré el sobre. Estaba escondido detrás de una viga, polvoriento y amarillento, con mi nombre garabateado en la letra temblorosa de Manuel. Dentro, un fajo de billetes, 20.000 euros, su ahorro de años de jornales, y una nota: «Para cuando necesites empezar de cero, lejos de aquí. No me lo agradezcas. Solo vive como un hombre». El corazón me latió con fuerza, no de gratitud, sino de rabia pura. ¿Era esto su redención? ¿Dinero sucio para silenciar su crimen? No lo toqué entonces. Lo guardé, como guardaba mis lágrimas, esperando el momento en que el destino me obligara a usarlo. Porque en Lugo, las deudas no se pagan con promesas, se cobran con sangre. La vida en esa casa se convirtió en un ritual de silencios rotos solo por el tic-tac del reloj en la cocina y el zumbido de la tele que Manuel dejaba encendida para no oír sus propios pensamientos. Yo pasaba las mañanas en mi habitación, una celda con ventana a la muralla que me recordaba mi encierro eterno, corrigiendo exámenes online y fingiendo entusiasmo por la historia de España que enseñaba a críos que nunca habían pisado un museo. «Cuéntame de los reyes católicos, profe», pedían, y yo les hablaba de Isabel y Fernando con voz neutra, mientras en mi mente revivía cómo Manuel me había coronado con su ira, dejándome coronado de moretones y fracturas. Manuel, por su parte, se hundía en una rutina de viudo anticipado.
Salía al alba a la taberna de la esquina, donde los parroquianos, viejos gallegos con boinas caladas y lamentos eternos, lo consolaban con copas de queimada y palmadas en la espalda. Pobre Manuel, con ese hijo. Enfermo, murmuraban, y él asentía, bebiendo para ahogar la culpa que le carcomía las entrañas. Volvía a mediodía, oliendo a alcohol y a humo, y se sentaba a mi lado con un plato de caldo gallego que preparaba con manos torpes. «Come, Carlos. Tienes que fortalecerte», decía, evitando mis ojos, como si mi mirada pudiera perforar su armadura de mentiras. Yo comía en silencio, masticando no solo la comida, sino el veneno de nuestra convivencia. Cada bocado era un recordatorio de lo que había perdido, las piernas que ya no corrían por los senderos del Miño, el sueño de una vida normal, el amor que Diego me había prometido en susurros ahogados. Intenté odiarlo de verdad, Manuel, pero el odio requiere energía que yo no tenía. En su lugar, creció una indiferencia fría, como la niebla que envuelve Lugo en invierno, opaca y sofocante. Hablábamos lo justo, del tiempo, de las facturas, de la vecina que cotilleaba sobre el pobre Carlos y su accidente. Nunca del beso, nunca de la barra de hierro, nunca de la palabra gay que flotaba entre nosotros como un fantasma. Una tarde de otoño, cuando las hojas del castaño en la Plaza Mayor caían como lágrimas rojas, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Diego. «Estoy en Santiago. He pensado en ti todos estos años. ¿Puedo verte?» Mi pulso se aceleró, un torrente de recuerdos que me dejó sin aliento. Le di mi dirección, y esa noche, mientras Manuel roncaba en el sofá con una botella a medio vaciar, Diego apareció en la puerta, más alto, más curtido, con una barba incipiente que enmarcaba una sonrisa culpable. Entró sigiloso, como un ladrón de corazones, y nos sentamos en mi habitación, la silla de ruedas entre nosotros como una barrera invisible. «Lo siento tanto, Carlos». «Huí como un cobarde», murmuró, tomando mi mano con dedos que aún recordaban mi piel. Le conté todo, la parálisis, el juicio, los años de silencio con Manuel. Él lloró, y yo, por primera vez en mucho tiempo, permití que las lágrimas mías se unieran a las suyas. Nos besamos entonces, un beso lento y profundo que borraba 18 años de ausencia, sus labios salados contra los míos, sus manos en mi nuca guiándome como si aún pudiera caminar hacia él. Pero Lugo no perdona los reencuentros fáciles. Manuel nos pilló al amanecer, cuando Diego salía tambaleante de mi habitación, con la camisa desabotonada y el pelo revuelto. El viejo se quedó en el umbral, pálido como un sudario, los puños cerrados a los lados. «Otra vez no, Carlos». «No en mi casa», siseó, con voz que temblaba de rabia contenida. Diego se fue sin mirar atrás, y Manuel me miró como si yo fuera un extraño, un intruso en su mundo de cruces y culpas. «Estás cavando tu tumba, hijo. Y la mía con ella», me dijo, antes de encerrarse en la cocina, donde oí el choque de botellas contra el fregadero. Desde ese día, el aire en casa se volvió irrespirable. Manuel empezó a beber más, a llegar tarde, a mirarme con ojos que alternaban entre lástima y desprecio. «Busca a una mujer, Carlos. O al menos finge. Por el bien de todos», me espetó una noche, mientras cenábamos empanada fría que nadie tocaba. Yo lo miré fijamente, por primera vez sin bajar la vista. «¿Y tú? ¿Fingiste amarme cuando me rompiste?» El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el goteo del grifo. Él se levantó, tirando la silla al suelo, y salió dando un portazo que resonó en las murallas como un eco de mi infancia rota. Intenté reconstruir con Diego. Nos veíamos en cafeterías discretas de la periferia, donde los camareros no preguntaban y el café sabía a esperanza amarga. Él había estudiado arquitectura en Barcelona, había salido del armario con una familia que lo aplaudió, y ahora volvía a Galicia como un hombre nuevo, con un trabajo en una firma de restauración de patrimonio. «Ven conmigo a Santiago, Carlos. Podemos empezar de cero», me proponía, sus ojos verdes brillando con promesas que yo anhelaba creer. Pero la silla de ruedas era mi ancla, atada a Lugo por hilos invisibles, el piso adaptado, las clases online que pagaban las facturas, y Manuel, ese peso muerto que me arrastraba al fondo. La Vic ACH se acumulaba en capas finas, como la escarcha en las ventanas invernales. Manuel empezó a sabotear mis salidas, olvida las baterías de la silla, inventaba excusas para que no pudiera ir a las citas. Una vez,
Me esperó en la puerta con una Biblia abierta en el Salmo 119, los impíos me han cavado una fosa, pero ellos caerán en ella. Yo empujé la silla hacia él, rozándolo con la rueda como un roce accidental, y salí sin decir palabra. Pero el daño estaba hecho, cada confrontación era un recordatorio de mi fragilidad, de cómo él aún controlaba mi mundo desde las sombras. Y entonces, el cáncer. No el de mi madre, sino el mío. Empecé con fatiga, un cansancio que no era solo del alma, sino del cuerpo traidor. Tos seca por las noches, manchas en la piel que el médico de cabecera descartó como estrés. Pero en el hospital de Lugo, las pruebas lo confirmaron, leucemia mieloide aguda. Un monstruo que se comía mis médulas como Manuel se había comido mi juventud. Necesitas un trasplante, Carlos. Y pronto. El tratamiento cuesta una fortuna, me dijo el oncólogo, un hombre joven con acento ourensano que me miró con piedad genuina. Volví a casa en la silla, con el diagnóstico quemándome el bolsillo como un hierro al rojo. Manuel estaba en la cocina, pelando patatas con un cuchillo que temblaba en su mano artrítica. Padre, le dije, mi voz un hilo frágil, necesito dinero para vivir. Él levantó la vista, los ojos nublados por el vino, y por un instante, vi el miedo en su rostro, no por mí, sino por la deuda que acababa de renacer. Tengo ahorros, murmuró, pero su tono era evasivo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Esa noche, reviví el sobre del desván en mi mente. 20.000 euros no bastaban para un trasplante, pero eran un comienzo. Y si Manuel se negaba, yo lo cobraría todo, no solo el dinero, sino la verdad que había enterrado bajo años de silencio. Porque en el borde del abismo, el perdón se evapora, y lo que queda es la sed de justicia, cruda y gallega como el viento del norte. El diagnóstico se extendió por mi cuerpo como una niebla tóxica, invadiendo cada célula con su promesa de muerte lenta. Las sesiones de quimioterapia en el hospital de Lugo eran un infierno privado, el goteo del suero en mis venas, el hedor metálico en la boca, el vómito que salpicaba el suelo de baldosas frías como lágrimas ácidas. Manuel me acompañaba a regañadientes, empujando la silla por los pasillos estériles con gruñidos de esfuerzo que disfrazaban su pánico. Aguanta, hijo. Dios no nos manda más de lo que podemos soportar, repetía, aferrándose a su rosario como a un salvavidas en un mar de culpa. Pero yo ya no creía en su Dios. En las noches de insomnio, mientras el dolor me taladraba los huesos huecos, revivía la escena del niño una y otra vez, el silbido de la barra, el crujido de mi vértebra, la indiferencia del río que siguió fluyendo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué yo? ¿Por amar a un chico? En Lugo, donde las procesiones del Corpus llenan las calles de incienso y hipocresía, ser gay era un pecado venial comparado con el orgullo familiar que Manuel defendía a golpes. Y ahora, este cáncer, karma o casualidad, me obligaba a confrontar no solo mi mortalidad, sino la suya moral. Diego se convirtió en mi faro en esa tormenta. Venía de Santiago cada fin de semana, trayendo bolsas de naranjas valencianas y libros de poesía que leía en voz alta para distraerme del náusea. Escucha esto, Carlos, verde que te quiero verde, de Lorca. Como nosotros, resistiendo en secreto, susurraba, su aliento cálido contra mi oreja febril. Hacíamos el amor, o lo intentábamos, en la cama estrecha de mi habitación, sus manos explorando mi cuerpo inmóvil con una ternura que me hacía llorar de gratitud y frustración. Eres perfecto así, mi amor. Tus piernas no te definen, tu fuego sí, me decía, y por un momento, creía que era verdad. Pero Manuel lo sentía todo. Sus ojeadas furtivas cuando Diego llegaba, el silencio tenso durante las cenas improvisadas donde el pulpo a feira se enfriaba intacto en el plato. Una noche, después de que Diego se fuera, me encaró en la sala, la tele parpadeando con un partido de fútbol que ninguno veía. Ese maricón te está matando, Carlos. Y a mí con él. ¿No ves que el cáncer es una señal? Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier barra de hierro. ¿Una señal de qué, padre? ¿De tu odio? ¿De cómo me destrozaste por ser quien soy? Él se irguió, el rostro enrojecido, y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos, no de arrepentimiento, sino de rabia impotente. Te di vida, te crié. ¿Y así me pagas? Con esta abominación que te arrastra al infierno. El aire se espesó, cargado de palabras no dichas. Yo empujé la silla hacia la puerta,
el motor zumbando como un enjambre furioso, pero él me bloqueó el paso, su sombra cayendo sobre mí como una losa. No saldrás de esta casa hasta que lo admitas, lo que hiciste esa noche fue pecado. Pídeme perdón, y te ayudo con el dinero. Su ultimátum colgaba entre nosotros, un chantaje envuelto en devoción. Yo lo miré, el corazón latiéndome en la garganta, y susurré, el perdón no se compra, Manuel. Y el tuyo nunca llegará. Él retrocedió como si lo hubiera abofeteado, y esa noche, oí sus sollozos a través de la pared delgada, un sonido crudo, animal, que me dejó temblando de una mezcla de triunfo y vacío. Los días siguientes fueron un pulso de tensiones subterráneas. Manuel empezó a esconder cosas, el teléfono fijo desconectado por error, las facturas del hospital extraviadas en cajones. Yo, debilitado por la quimio, apenas podía confrontarlo, pero el sobre del desván ardía en mi memoria como una brasa. Lo saqué una mañana, mientras él estaba en la taberna, y conté los billetes, 19.500, mañoseados por el tiempo pero intactos. No era suficiente para el trasplante, el hospital estimaba al menos 50.000, más los viajes a Madrid para especialistas, pero era un arma. Llamé a un abogado pro bono de la Asociación LGBT de Galicia, un tipo llamado Raúl con acento vigués y voz de acero. Podemos demandarlo por daños morales agravados, Carlos. Tu parálisis fue un crimen de odio. Y si hay dinero escondido, lo encontraremos. La idea me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Demandar a mi padre significaba romper el último hilo que nos unía, exponer nuestras heridas al escrutinio de Lugo, donde los chismes viajan más rápido que el ave. Pero el cáncer no esperaba, cada análisis mostraba plaquetas cayendo como hojas en otoño, y el médico me dio 6 meses si no actuaba ya. Diego me apoyó, hazlo por ti, amor. Por el Carlos que mereces ser. Así que firmé los papeles, y Raúl inició la investigación, cuentas bancarias ocultas de Manuel, propiedades en las afueras que había heredado de un tío y nunca declaró. Manuel lo descubrió por una carta mal escondida. Entró en mi habitación esa tarde, blandiendo el sobre legal como una espada. ¿Esto es lo que quieres? ¿Destruirnos en los tribunales? Por unos euros que ni siquiera te curarán. Su voz era un trueno, pero debajo latía el pánico, el miedo a que saliera a la luz no solo el dinero, sino el golpe que me había dado. Yo me incorporé en la cama, la sábana pegada a mi piel sudorosa, y le dije con calma glacial, no es por el dinero, padre. Es por la vida que me robaste. Y ahora, tú me la debes. Él se derrumbó en la silla junto a la ventana, el rostro surcado de arrugas como surcos en un campo yermo. No entiendes, Carlos. En mi juventud, en el franquismo, ser como tú era la muerte. Vi a un primo colgado en un olivo por lo mismo. Juré que mi hijo no sufriría eso. Sus palabras me helaron, una confesión a medias, un intento de humanizarse en el último acto. Pero era tarde. El daño estaba hecho, y mi cuerpo, traidor, me recordaba cada segundo que el pasado no se absuelve con anécdotas. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las murallas como lágrimas divinas, tomé una decisión. Llamé a Diego y le pedí que viniera. Necesito irme de aquí. Antes de que me mate del todo. Él llegó al alba, con una furgoneta adaptada que había alquilado en Santiago, y cargamos mis cosas, la silla, los libros, el poemario de Lorca manoseado. Manuel nos vio desde la ventana, una silueta inmóvil contra la luz mortecina, pero no salió. No hubo adiós, solo el rugido del motor alejándonos de Lugo, dejando atrás un rastro de humo y promesas rotas. En el camino a Santiago, con el niño despidiéndose a lo lejos, sentí por primera vez un atisbo de libertad. Pero el cáncer latía en mis venas, y el juicio pendía como una guillotina. La VIH no había explotado aún, solo se acumulaba, lista para estallar en el momento menos esperado. Santiago de Compostela me recibió con su catedral imponente, un laberinto de piedra que prometía redención a peregrinos exhaustos, pero a mí solo me ofreció un piso alquilado en el ensanche, con vistas a calles empedradas donde el incienso de las misas se mezclaba con el olor a pulpo de las tascas. Diego y yo nos instalamos como pudimos, mi silla navegando por pasillos estrechos, sus brazos cargando cajas que yo dirigía con órdenes suaves. Aquí pondremos la cama, amor. Y allá, tu estudio para las clases online, planeaba él, con esa energía de arquitecto que convertía el caos en planos perfectos.
Yo sonreía, pero el agotamiento me pesaba como plomo, la quimio me dejaba la piel cenicienta, y cada escalón, incluso los que no subía, era una batalla mental. El juicio se cernía sobre nosotros como una tormenta atlántica. Raúl, mi abogado, era incansable, excavaba en los registros de Manuel como un minero en las minas de carbón gallegas, desenterrando no solo los 20.000 del sobre, que Manuel había transferido a una cuenta oculta en un banco de Ourense, sino una herencia no declarada, una finca en las afueras de Lugo, valorada en 100.000 euros, que el viejo había heredado de su hermano y usado como garantía para préstamos usureros. Tu padre ha estado viviendo del pasado, Carlos. Y ahora, pagará por el tuyo, me dijo Raúl en una llamada, su voz vibrando con justicia contenida. Yo asentí, pero el estómago se me revolvió, no era venganza lo que buscaba, sino supervivencia. O al menos, eso me decía para dormir por las noches. Manuel me contactó por primera vez una semana después de mi huida. Un mensaje de texto, seco como un rezo mal dicho: hijo, vuelve. Hablemos. No quiero abogados entre nosotros. Lo ignoré, pero el segundo llegó con una foto adjunta. El arrodillado ante la tumba de mi madre en el cementerio de Lugo, la lluvia empapando su chaqueta raída. Por ella, Carlos. No me dejes así. El gancho emocional me perforó el pecho, por un instante. Vi al hombre que me había cargado en hombros durante las fiestas del Corpus, no al monstruo del Miño. Llamé a Diego, que estaba en una obra en la Costa da Morte, y le leí el mensaje con voz temblorosa. No vayas, amor. Es manipulación pura, me advirtió, pero su tono era suave, sabiendo que la sangre tira más fuerte que la razón. Sin embargo, el turning point llegó no en un mensaje, sino en una llamada del hospital. Señor Vázquez, su conteo de glóbulos ha caído en picado. Necesitamos el trasplante ya, o no pasará del mes que viene. Las palabras del oncólogo resonaron en mi cabeza como un martillo en yunque, y el mundo se contrajo a un punto negro: mi cama, la ventana empañada por el aliento de mi pánico, el zumbido del respirador portátil que usaba en las noches malas. Diego llegó corriendo, me abrazó hasta que mis sollozos se calmaron, y juntos revisamos las opciones: un donante compatible en Madrid, cirugía experimental que costaba 70.000 euros, más vuelos y cuidados postoperatorios. Demandémoslo todo, Carlos. No hay tiempo para piedades. La vista previa del juicio se fijó para 2 semanas después, en el juzgado de Lugo, inevitablemente, porque el crimen había ocurrido allí. Tuve que volver, en un ave que me dejó mareado y con las articulaciones ardiendo, Diego a mi lado como un escudo humano. Lugo me golpeó como un puñetazo nostálgico: las murallas inmutables, el aroma a castañas asadas en la Plaza Mayor, los murmullos de vecinos que me miraban de reojo, susurrando: el hijo del Manuel, con su rollo raro. El piso de mi infancia estaba vacío. Manuel había alquilado una habitación en una pensión cerca del río, según el portero. No fui a verlo. En cambio, me instalé en un hotel adaptado, donde las rampas suaves contrastaban con el abismo en mi alma. El día del juicio amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban tormenta. El juzgado era un edificio modernista en la calle Nova, con techos altos que amplificaban cada susurro. Entré en mi silla, el motor zumbando contra el silencio opresivo, y allí estaba Manuel, sentado en el banquillo del demandado, más encorvado que nunca, con un traje prestado que le colgaba como piel vieja. Nuestras miradas se cruzaron, y en la suya vi un torbellino: culpa, ira, súplica. Hijo, murmuró cuando el juez entró, pero el mazo de madera lo silenció. Raúl presentó el caso con precisión quirúrgica: las pruebas médicas de mi parálisis, el atestado policial del Miño, testimonios de vecinos que habían oído los gritos esa noche. Esto no es solo un accidente, señoría. Es un crimen de odio homofóbico, agravado por la relación filial. El demandante sufre no solo secuelas físicas, sino emocionales que han culminado en una enfermedad terminal sin recursos para tratarla. Manuel, representado por un abogado de oficio con cara de aburrimiento, balbuceó defensas. Fue un momento de ira. Amo a mi hijo. Solo quiero ayudarlo. Pero el golpe maestro vino cuando Raúl proyectó los documentos financieros, la finca oculta, los préstamos no declarados, el flujo de dinero que Manuel había desviado para proteger la familia. Este hombre ha vivido de mentiras, señoría. Y ahora, su hijo paga el precio con su vida. El tribunal murmuró, y Manuel se hundió en su asiento, el rostro ceniciento.
Yo lo observaba desde mi posición, el corazón un tambor desbocado, esperando su mirada de arrepentimiento. Pero cuando levantó la vista, lo que vi fue traición. ¿Por qué, Carlos? ¿Por unos euros? El juez ordenó una pausa, y en el pasillo, Diego me apretó la mano. Lo estás haciendo bien, amor. Pero yo me sentía vacío, como si estuviera desenterrando un cadáver que aún respiraba. Reanudada la sesión, Manuel pidió la palabra. Señoría, retiro mi defensa. Pagaré lo que sea. Solo déjenme hablar con mi hijo a solas. El juez accedió, y nos dejaron en una sala contigua, un cubículo con mesas plegables y sillas duras. Allí, frente a frente por primera vez en meses, el dique se rompió. Te odio, Carlos. Te odio por hacerme esto, escupió, las venas del cuello hinchadas. Por obligarme a revivir esa noche, cuando te vi con ese. Y supe que todo lo que construí se derrumbaba. Sus palabras me atravesaron, un eco del pasado que me dejó paralizado no por la silla, sino por el dolor fresco. Y yo te odio a ti, padre. Por romperme no solo el cuerpo, sino el alma. Por hacerme creer que mi amor era un crimen. Él se acercó, tambaleante, y por un instante temí otro golpe. Pero en cambio, cayó de rodillas ante mi silla, las manos en mis rodillas inertes. Perdóname, hijo. No por el dinero, sino por todo. El cáncer. Es mi castigo. Toma la finca, toma lo que quieras. Solo no me dejes solo en esto. Lágrimas rodaban por su rostro arrugado, genuinas por primera vez, y yo sentí el mundo inclinarse. ¿Era esto el fondo? ¿O solo el preludio del abismo? Salí de esa sala con el corazón en jirones, el juez concediendo una mediación inmediata. Manuel firmó los papeles esa tarde, la finca vendida en subasta rápida, 50.000 euros transferidos a mi cuenta para el trasplante. Pero la victoria sabía a ceniza, había tocado fondo, sí, pero en el proceso, había visto el vacío en sus ojos, el mismo que me había infligido a mí. Y en ese silencio posterior, mientras el sol se ponía sobre las murallas, me quedé paralizado no por las piernas, sino por la certeza de que algunas heridas no cierran con cheques. La operación en Madrid fue un vórtice de luces estériles y pitidos mecánicos, un limbo donde el tiempo se diluía en morfina y el rostro ansioso de Diego asomaba como un faro en la niebla. Me abrieron el pecho como a un libro prohibido, extrayendo la médula envenenada y reemplazándola con la de un donante anónimo, un ángel invisible que me daba una segunda oportunidad. Has sido afortunado, Carlos. El match fue perfecto, me dijo el cirujano postoperatorio, un madrileño con acento neutro que no entendía la ironía de su palabra. Afortunado. Sí, si ignorabas los 18 años de parálisis, el cáncer que me había arrollado por dentro, y el padre que ahora yacía en Lugo como un espectro de su antiguo yo. Diego no se separó de mí ni un segundo, velaba mi sueño inducido. Me daba sorbos de agua con pajita cuando despertaba con la garganta como lija, y susurraba promesas en mi oreja. Volveremos a caminar juntos por el camino, amor. Tú en tus piernas nuevas, yo a tu lado. Pero el clímax no estaba en la sala de operaciones, sino en la confrontación que había desatado todo. De vuelta en Santiago, con el cuerpo cosido y vendado como una momia moderna, recibí la llamada de Raúl. Manuel ha confesado todo en una entrevista al Faro de Vigo. Quiere verte, Carlos. Dice que es el final. El periódico llegó por correo esa mañana, envuelto en plástico crujiente como una piel muerta. La portada gritaba, el padre arrepentido, le rompí la espalda a mi hijo por ser gay. Ahora, pago con mi alma. Leí el artículo con manos temblorosas, el pulso acelerado bajo las cicatrices frescas. Manuel había derramado su alma en páginas impresas, detalles del franquismo que lo había marcado. El miedo a la vergüenza familiar, el golpe impulsivo que lo perseguía en pesadillas. No busco perdón, solo verdad. Mi hijo me salvó al exigirlo, escribía, y al final, una foto suya ante la muralla de Lugo. Demacrado pero con ojos claros, como si el peso se hubiera levantado. Diego lo leyó por encima de mi hombro, su mandíbula tensa. Es un truco, Carlos. No vayas. Te romperá de nuevo. Pero algo en mí, esa parte terca, gallega, que no suelta ni en la tormenta, me impulsó a actuar. Reservé un billete para Lugo, y 3 semanas después del trasplante, con el cuerpo aún débil pero el espíritu encendido, regresé.
No solo, llevé a Diego, mi armadura viva, y a Raúl, por si las cosas se torcían. Manuel me esperaba en la pensión del Río, una habitación cutre con paredes descascarilladas y olor a humedad eterna. Cuando entré, empujando la silla con esfuerzo renovado, las terapias empezaban a dar frutos, un hormigueo fantasma en las piernas, él se levantó de la cama chirriante, las manos extendidas como un mendigo. «Hijo. Gracias por venir». Su voz era un hilo, rota por el alcohol y el remordimiento. Yo me detuve a 1 metro, el corazón un puño en el pecho. «No soy tu hijo, Manuel. Soy Carlos. El hombre que me hiciste, a pesar de ti». El clímax no fue ruidoso, no hubo gritos ni portazos. Fue un desgarro silencioso, como el de una costura que cede bajo presión. Él se arrodilló de nuevo, como en el juzgado, pero esta vez sin público. Solo nosotros dos y el rumor del niño al fondo. «Te lo diré todo, Carlos. Sin mentiras. Te golpeé porque te vi feliz con él, y eso me aterrorizó. Porque en ti vi mi propia cobardía, yo también amé a un chico, en mi juventud. Un jornalero de Mondoñedo que me besó bajo un roble en 1965. Lo negué, lo enterré, y cuando te vi, exploté. Por ti, por mí, por el fantasma que llevo dentro». Sus palabras me barrieron como una ola, el secreto de Manuel, un gay reprimido en la España de Franco, donde el amor masculino era un boleto a la checa o al paredón. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no de pena, sino de una rabia catártica que me liberaba. «¿Y por eso me rompiste? ¿Para que yo cargara tu cruz? Me dejaste parapléjico, me condenaste al silencio, ¿y ahora esperas que te absuelva con una confesión tardía?» Mi voz se quebró, pero seguí, las palabras saliendo como un torrente represado. «Te negué durante años, Manuel. Fingí ser tu hijo perfecto, comí tu culpa en cada bocado, pero ya no. No más sacrificios. Toma tu arrepentimiento y vívelo solo. Yo elijo mi vida, con Diego, con mi verdad, aunque me mate el cáncer o la silla». Él sollozó, un sonido gutural que llenó la habitación, y por primera vez, lo vi vulnerable, no el padre tirano, sino un hombre roto por su propio odio internalizado. «Quédate, Carlos. Déjame cuidarte como debí hacerlo siempre». Pero yo negué con la cabeza, empujando la silla hacia la puerta. «No. Me voy. ¿Y tú? Ora por ti mismo». Salí sin mirar atrás, Diego tomándome la mano en el pasillo, Raúl cerrando la marcha con un asentimiento silencioso. Afuera, la lluvia había cesado, y el sol filtraba rayos dorados sobre el río, como si el universo exhalara alivio. En el tren de vuelta a Santiago, exhausto pero liviano, abracé a Diego con fuerza renovada. El clímax había pasado, no en una explosión de violencia, sino en la quietud de rechazar el yugo. Manuel había dicho lo indecible, yo había negado lo insostenible, y en ese intercambio, algo se rompió para siempre, y renació. Los meses postoperatorios fueron un tapiz de avances y retrocesos, como el camino de Santiago que serpentea entre montes gallegos. Un día, el hormigueo en mis piernas se convertía en un paso tambaleante con muletas, al siguiente, el rechazo del injerto me devolvía a la cama con fiebre y dudas. Diego era mi constante, cocinando caldos de pescado que olían a hogar y animándome en las sesiones de fisio con bromas suaves. «Mira, amor, pronto bailaremos la muiñeira en la Praza do Obradoiro». El cáncer retrocedía, lento pero inexorable, y con él, el peso de Lugo se aligeraba, dejando espacio para una vida que empezaba a sentirse mía. Manuel no desapareció del todo. Cartas llegaban a Santiago, garabateadas en papel barato, relatos de su rutina en la pensión, confesiones sobre el chico de Mondoñedo, al que había visto linchado por falangistas en un claro del bosque, y, eventualmente, silencio. Una mañana de primavera, Raúl me llamó: «Ha vendido lo poco que le quedaba, Carlos. Se mudó a un asilo en Mondoñedo. Dice que va a buscar paz donde empezó su infierno». No sentí alegría ni lástima, solo una neutralidad profunda, como el mar después de la tormenta. El hombre que me había roto pagaba su precio, no en cárcel, sino en soledad, un exilio autoimpuesto donde sus fantasmas lo custodiaban. Yo, por mi parte, empecé a sanar de verdad. Las clases online se expandieron, ahora enseñaba historia queer en la Universidad de Santiago, contándole a estudiantes con ojos abiertos sobre Lorca, sobre la represión en el franquismo, sobre cuerpos que resisten.
La historia no es solo reyes y batallas, chicos. Es el silencio de los marginados, y como lo rompen, les decía, y en sus rostros veía ecos de mi yo joven, asustado, pero esperanzado. Diego y yo compramos un piso pequeño en el casco viejo, con balcón a la catedral donde el botafumeiro oscilaba como un péndulo de absolución. Hacíamos el amor con urgencia renovada, sus manos redescubriendo mi piel marcada por cicatrices, y por las noches, leíamos en voz alta, nuestras voces entrelazándose como dedos. Un año después del clímax, volví a Lugo. No por Manuel, sino por mí. Empujé la silla, ya no la necesitaba siempre, pero la guardaba como trofeo, por las murallas, el sol de junio calentando las piedras como un bálsamo. Me detuve en el puente romano, donde todo empezó, y miré el Miño fluir indiferente, sus aguas verdes susurrando secretos que ya no me herían. Diego estaba a mi lado, su mano en mi hombro, y juntos tiramos al río una carta que había escrito: Manuel, tu odio me forjó, pero tu silencio me liberó. Vive con ello. Yo vivo sin ti. No supe si él la recibió, el asilo no respondía llamadas. Rumores de Lugo decían que había envejecido rápido, que murmuraba oraciones en gallego antiguo a un rosario invisible. Su precio era la introspección forzada, un espejo que lo obligaba a verse como el verdugo que fue. No era justicia poética, pero era real. En Galicia, el remordimiento es un vino amargo que se bebe solo. Hoy, camino con bastón por las rúas de Santiago, el cáncer en remisión y el corazón en paz. Diego y yo planeamos una boda civil en la costa, con amigos que aplaudirán sin crucifijos ni juicios. A veces, en sueños, veo a Manuel arrodillado ante el olmo de su juventud, susurrando: lo siento al viento. Despierto con una sonrisa, no lo perdono, pero lo suelto. Porque la verdadera curación no es olvidar, es elegir seguir, erguido en el espíritu sino en las piernas. Y en las murallas de Lugo, eternas e inmutables, queda grabada una lección: el amor propio no se rompe con barras de hierro, ni se compra con euros. Se forja en el fuego de la verdad, y brilla más que cualquier sol gallego. ¿Y si el perdón no es para él, sino para mí? Ah, pero eso ya es otra historia.